también han caído en la grieta, en el medio de las discusiones en torno al rol del agro y las retenciones. Los silobolsas se han convertido en un modo de preservar los granos e ir poniéndolos en juego en el mercado y cambiarlos por divisas, pero también en un objetivo de ataque para aquellos que resisten la influencia del campo en la economía. Estamos en comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Ricardo Bartosik. ¿Invento argentino en riesgo? Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, Ricardo, ¿cuánto de argentino tienen los silobolsas? ¿Cómo es la historia de los silobolsas? Bueno, mira, los silobolsas lo podríamos definir como que es una tecnología de almacenamiento que tiene diferentes capas de tecnología. ¿Sí? Uno por ahí conoce la bolsa, que es lo más representativo, que es lo que vemos en el campo. La bolsa en sí, el material plástico, como una bolsa para almacenar productos, se importó a Argentina desde Estados Unidos, de Alemania, desde Canadá, a principios de los 90. Se usaba para reservas forrajeras, ¿sí? Lo que acá se empezó a usar para almacenar granos, eso sí es una adaptación argentina, y con eso se desarrolló aquí tecnología específica como las máquinas embolsadoras, las extractoras, el sistema de sellado, el sistema de monitoreo, que fueron las diferentes capas de tecnología que se le fueron agregando, que hace que tengamos hoy el sistema silobolsa, como nosotros lo utilizamos y tenemos aquí en Argentina. Bien. Y eso sí es enteramente desarrollo nacional, ¿no? Interesante. Ricardo, antes de que existiera esta posibilidad de usar el plástico, estas bolsas conteniendo los granos, ¿cómo se hacía? ¿Con los grandes silos? ¿Eran de cemento, de madera? ¿Cómo ha sido esa tecnología a lo largo de la historia? Bueno, digamos, el silobolsa es un componente más de nuestro sistema de post cosecha. Tenemos silos metálicos, silos de concreto, tenemos otros tipos de silos temporarios, etcétera. Antes teníamos eso y no teníamos el silobolsa. Quizás lo que ya tienen unos cuantos años se podrán recordar que cuando había una cosecha súper abundante, lo que se veían eran pilas de grano al aire libre. ¿Sí? El silobolsa, ¿para qué? ¿Con qué objetivo se crea en otros lugares la bolsa, ¿no? El silobolsa, ¿con qué objetivo se crea en otros lugares del mundo? Se crea con el objetivo de hacer reservas forrajeras. Reservas forrajeras son aquello que vamos a dar de comer a los animales, ¿sí? a las vacas, en los tambos o en las vacas o en los animales que son para producción de carne, en donde vamos a conservar por ejemplo, pasto o heno, en determinadas condiciones se produce una fermentación controlada, etcétera, etcétera. Se crea más que nada con esa idea. Ese proceso se hacía mejor en las bolsas que en los silos de otros materiales, de cemento o metálicos. No se puede hacer en silos de chapa o en silos de cemento. Necesitas hermeticidad muy alta que los silos convencionales no te lo pueden dar. Eso para el forraje, pero cuando pasa al negocio del grano, ¿qué ventaja competitiva da el silobolsa respecto de los otros silos? Bueno, básicamente yo creo que es una herramienta de almacenamiento o una herramienta logística, digamos, ¿sí? ¿Por qué es una herramienta logística? Porque si vos sos un productor, ¿sí? y querés almacenar tu propia producción, necesitas contar con una planta de silos, ¿sí? Una planta de silos es una tecnología excelente para almacenar, pero tiene un problema que necesitas una inversión muy importante, ¿sí? El silobolsa lo que te permite es tener capacidad de almacenamiento. No podés hacer otras cosas como podés hacer una planta de silos, pero tenés capacidad de almacenamiento con un mínimo de inversión, con una diferencia. Una planta de silo, vos tenés una planta de, por ejemplo, 5.000 toneladas de capacidad. Si un año tenés 4.000 toneladas de grano para guardar, te quedan 1.000 toneladas ociosas. Si otro año tenés 6.000 toneladas para guardar, te están faltando espacio para 1.000 toneladas. Entonces, el silobolsa te da esa flexibilidad de hacer más o menos silobolsas de acuerdo a la cantidad de grano que vos tenés para almacenar. ¿Son descartables los silobolsas o se reciclan cada año?
Bien, en Silo Bolsa, como tal, no puedes usar una sola vez. Ajá. El plástico se recupera y se recicla para hacer otras cosas. Inclusive, bien. hay una de las empresas argentinas que lo vuelve a reciclar para hacer Silo Bolsa. Bien. Pero no tiene que volver a reprocesarse para poder ser utilizado en Silo Bolsa. Claro. No es que vos Entiendo. desarmaste una bolsa y La vacío y la vuelvo a la llenar. guardaste, exactamente. Claro. ¿Sí? ¿Cuánto sale una bolsa, un Silo Bolsa de un tamaño razonable, mediano, ni excesivo ni el más chico? no sé cuál es el tamaño. Sí, mira, la bolsa estándar tiene 9 pies de diámetro y 60 metros de largo, y eso está entre los $400 y $450 aproximadamente. Ajá. Y en Y te general sirve para guardar, sí. A ver, ¿cuánto? 200 toneladas de trigo, maíz, soja o 120 toneladas de girasol, más o menos. Bien. El hecho de que, bueno, se esté dando este fenómeno de que en algunos lugares en la Argentina los silobolsas son atacados y se los rompe para que los granos se pierda esa cosecha, ¿está generando una preocupación científica para hacerlos, bueno, más indestructibles? Bueno, el parte de, digamos, el talón de Aquiles, si vos querés, del Silo Bolsa, es la fragilidad de la bolsa en sí. La bolsa es una película, una cubierta plástica de 230 micrones de espesor, eso es menos de 1/4 de milímetro de espesor, que tiene una determinada resistencia, ¿sí? Vos la podés hacer un poquito más rígida, un poquito más dura, en detrimento de perder otras características como es la flexibilidad, etcétera, etcétera. Cualquier mejora que vos quieras hacerle al plástico de Silo Bolsa para hacerlo más resistente o lo que sea, en general puede ir en detrimento de otro atributo del plástico, ¿sí? Claro. Entonces no es tan fácil modificar el plástico de Silo Bolsa, el material. Se puede hacer algunas cosas, pero obviamente todos los aditivos que vos le pongas agregan al costo de producto, ¿sí? Vos señalabas que el Silo Bolsa existía, pero el sistema Silo Bolsa con esta tecnología para llenarlos automáticamente, etcétera, es argentino. Eso tuvo que ver con un interés de los productores de hacer este proceso más rápido y más automático en la medida en que también el intercambio, la liquidación de sus cosechas para la obtención de divisas se convirtió en un mecanismo de financiamiento, ¿o no tuvo nada que ver eso? Bueno, mira, el tema de por qué el Silo Bolsa, el Silo Bolsa empezó a utilizarse en los campos hacia finales de la década del 90, ¿sí? Y en pocos años pasó a tener 2 millones de capacidad de almacenamiento, 8, 10, 15, y hoy estamos entre 50 y 55 millones de toneladas almacenadas en Silo Bolsa. Sí, impresionante. Es una de las adopciones de tecnología más impresionantes que ha tenido la agricultura en nuestra región. Muy ¿sí? interesante. Y es caso de estudio de por qué fue semejante adopción. Los motivos son varios, no hay un motivo en particular, son varios. Uno es, ustedes sabrán que en Argentina gran parte de la capacidad de trilla o de cosecha es contratada. La mayoría de los productores no son dueños de las máquinas cosechadoras, ¿sí? Por eso es tan eficiente la agricultura argentina, porque hay muchas de estas actividades que son especializadas. Hay una empresa que se especializa en cosechar. Ahora, cuando a vos te llegó la cosecha que vos contrataste a tu campo, ¿sí? Tenés que solucionarlo rápido, porque esa empresa o esos cosecheros tienen que ir a hacer el trabajo e irse a otro campo, porque viven de eso, básicamente. ¿Sí? Tienen otro contrato. Entonces, la trilla, la cosecha tiene que ser rápida. Y todo eso fue llevando a que todo el sistema de transporte de el grano desde la cosechadora hasta la bolsa, con las tolvas autodescargables que se han desarrollado, la capacidad de descarga de estas tolvas, la capacidad de la embolsadora, etcétera, esté
dimensionada para poder trabajar en este esquema tan particular que nosotros tenemos. Y lo mismo cuando uno va a vender la mercadería, vos tenés que sacar el grano de adentro del silo bolsa a una velocidad importante porque vos tenés camiones que llamaste, la logística de los camiones es complicada, entonces vos tenés que resolverlo rápido, y todo eso fue haciendo que se dimensione el sistema, el funcionamiento del sistema de una manera que sea práctica y que sea operativa y que sea eficiente para todo el proceso. Ricardo, pero por ejemplo en otros países la liquidación de los granos y la obtención de divisas se hace de una sola vez, y en Argentina se hace en varios momentos de acuerdo con el valor del dólar. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso es una pregunta más para un economista que para un especialista de conservación de granos. Para ver si estaba afectando la mi conservación de los granos en Argentina. Te puedo decir mi experiencia y conocimiento de otros sistemas, ¿sí? A ver, en otros países vos tenés capacidad de almacenamiento a campo en silos convencionales, silos de chapa. Ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿Sí? Entonces ahí el productor puede hacer su interpretación y puede programar sus ventas de acuerdo a sus necesidades financieras y a la especulación que puede hacer de la variación de precio de productos. Claro, ya hay una infraestructura hundida, ya está allí el sistema allí, de silos. Exactamente. ¿Sí? En otros países como Brasil, el productor no tiene capacidad de almacenamiento a campo, y tampoco típicamente tiene silobolsa. Si bien se está empezando a usar en Brasil, no es una tecnología tan difundida como acá. Y allí es probable que el productor entregue todo al acopio, le entrega la mercadería, pero no necesariamente la vende en ese momento. ¿Se entiende? La entrega y después hace negocio. Lo que pasa es que queda preso de ese acopiador al cual le entregó la mercadería. Ricardo, la última pregunta. Estos fenómenos de inseguridad, estos hechos de inseguridad que se han dado con los silobolsas, ¿puede llegar no ya a transformar el plástico, como te planteaba hoy, sino un sistema de alarmas, desarrollar un sistema de alarmas, así como se desarrolló el llenado automático, un sistema de alarmas para alertar que se está cometiendo un ataque contra el silobolsa? Sí, de hecho existen sistemas de monitoreo, de alarma, de robo. Ahora es conocido estos hechos porque, bueno, fueron de alguna manera un poco recurrentes y tienen toda una connotación quizás política, trastorno político, lo que sea. Pero siempre hay hechos de vandalismo o daños a particulares por no sé, venganzas comerciales o lo que sea, o simplemente vandalismo. Y se han desarrollado sistemas de alarma que detectan desde el movimiento del grano, se ponen sensores dentro que cuando se mueve el grano manda una señal, o detectan ruidos dentro de la bolsa, etcétera, y se transmiten ya de manera automática vía el sistema de antenas celulares que tenemos, etcétera. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado para este tipo de cosas, existen, están ya desde hace algunos años en el mercado, y siempre hay algo nuevo o alguna alternativa más que surge todos los años. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ricardo, por estas precisiones en torno al mundo de las silobolsas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Bueno, muy interesante la información. Vamos ahora a la Argentina petrodependiente y el